cantamos, Jesús. Tu voz me habló. Hermana Lili, Dios es bueno, amén. Siéntense, hermanos, los saludamos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre maravilloso de nuestro amado Señor Jesucristo. A Él sea todo honor, toda honra y toda gloria, amén. Dios es bueno, Dios es maravilloso. Está conmigo, hermanos, hoy. Y para mí es pueden salir todos los chiquititos. Deje que los hermanos se encarguen de los chiquitos para que usted pueda escuchar libremente la palabra del Señor. Gloria al Señor. Y pues deje de batallar un ratito con ellos. Amén. Gloria al Señor. Pues me siento honrado, hermanos, en esta hora por la visita de un hermano mío, uno de los más chicos. Hoy está con nosotros, lo invité y él viene a una campaña, a un concierto y hoy va a una campaña ahí en el Parque Tres Centurias. Amén. Y le dije, bueno, pues quédate, hermano. Ayer vino a un concierto, le dije, quédate y ya mañana nos visitas. Es mi hermano Armando. Ponte de pie, hermano, por favor. Gloria al Señor. Y pues él es, gracias, hermano, siéntate. Él es un siervazo del Señor, hermanos. A él le afectó la poliomielitis. A él y a otro hermano mío menor que él. Pero eso no le impide a él servir a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, pues vamos a entrar a la palabra del Señor en esta preciosa hora. Gloria al Señor. Y estamos tratando, hermanos, sobre los 16 puntos doctrinales. Miren, hermanos, toda persona que se enfila al camino del Señor en servicio y obediencia a Él, debe ser bautizado y posteriormente tiene que tomar la Santa Cena. Levanten la mano todos los que han sido bautizados, todos los que son bautizados. Gloria al Señor, qué bueno, bájenla. Dios les bendiga mucho, amén. ¿Alguien no ha sido bautizado? Levante su mano. Gloria al Señor. Muy bien, gracias. Estaremos pensando en ti, mi hijo, para que te discipulen y puedas ser bautizado. Quiero hablarles sobre la doctrina o el asunto, hermano, de la Santa Comunión. Ahí en Mateo capítulo 26, verso 26 al 20, hermanos, vamos a basar el tema, hermanos, del 15º punto doctrinal. Ya nomás nos falta un punto doctrinal. Quiero a hermanos, 15º punto doctrinal, yo le puse por título la Santa Cena del Señor. Entonces, hoy vamos a predicar sobre la Santa Cena. Amén. Que es el punto número 15. Ya nomás nos falta uno para terminar los 16 puntos doctrinales. Cuando una persona en su fe no fingida empieza a caminar en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, su primera reacción es llegar, fíjense bien,
temprano a los servicios, anhela que le hablen del Señor Jesús, se acomide a ayudar en la iglesia a sus hermanos, y su mejor deseo en un futuro cercano es ser bautizado. A eso se le llama una persona que está en su primer amor. Yo recuerdo cuando me convertí, llegaba media hora antes o 45 minutos antes al templo Jerusalén para ver a qué le ayudaba mi pastor a abrir las puertas. Y lo que más anhelaba yo era ser bautizado. Pero a veces se siente uno un poco triste. En mi caso, cuando se impartía la Santa Cena del Señor, porque yo deseaba, hermano, ser partícipe de la misma, y sabía bien yo, hermanos, que no podía tomarla, porque tenía antes que ser discipulado para saber lo que iba a hacer al ser sumergido en las aguas del bautismo. Y me daba tristeza porque veía que tomaban la Santa Cena y yo decía, ¿cuándo yo la voy a tomar? Bueno, quiero proponerles algo. Cuando un creyente tiene un tiempo ya sirviendo al Señor y no ha accedido para ser bautizado y poder tomar la Santa Comunión, es porque no ha sido tal vez obediente al mandato de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya te bautizaste, hermano? No. Pues ¿cuántos años tienes en el Señor? No, pues ya tengo 3, 4, ya tengo 15 años. Pero es que te debes de bautizar. Entonces, nosotros hoy miraremos, hermano, la importancia, hermanos, no solo de ser bautizado, como ya se los expliqué el domingo pasado, sino la importancia, hermanos, de tomar la Santa Cena. Quiero que pongan mucho cuidado, a veces es muy usual, cuando no debería ser así, que algunos hermanos cuando se ministra la Santa Cena no la tomen. Tendrán sus razones o tienen sus razones, pero sí les digo, hermanos, cuando una persona ha sido bautizado, tiene todo el derecho y el deber de tomar la Santa Cena. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, miremos en primer lugar, hermanos, nosotros creemos que es un sacramento o una ordenanza de nuestro Señor Jesucristo. Según, fíjense bien, Mateo 26, 26 al 28. Y dice así: y mientras comía, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. 27, tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos. 28, porque esto es mi sangre del nuevo ¿qué? Pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. 29, y os digo
desde ahora no beberéis más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba, escuchen bien, nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Esto será en las bodas del Cordero. Ahora bien, ¿qué significa tomad, comed? Esto es mi cuerpo y mi sangre. Estas palabras se refiere al cuerpo de Cristo o de nuestro Señor Jesucristo, entregado en la muerte y su sangre derramada como sacrificio en la cruz. De la misma manera, la declaración de nuestro Señor Jesucristo con respecto al pan, diciendo, esto es mi cuerpo. Esta palabra tiene o tenía el sentido de que representaba y sigue representando su cuerpo, y la copa representaba la sangre de nuestro Señor Jesucristo derramada para confirmar el nuevo pacto de Dios con los hombres. La copa con el jugo de la vid. Ahora bien, comer el pan y beber la copa es dar a entender que se proclama y aceptan los beneficios de la muerte expiatoria de nuestro Señor Jesucristo. Y entramos al nuevo pacto en el sacrificio de nuestro Señor. Hermanos, cada uno de nosotros que hemos sido bautizados, que tomamos la Santa Cena, que entregamos nuestra vida al Señor Jesucristo, entramos en un nuevo pacto con Dios. Por eso el creyente, hermanos, no debe de dejar de seguir a Cristo Jesús. Porque ese pacto que hicimos a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, fue un pacto donde se entregó una vida santa y una sangre sin pecado para limpiarnos a ti y a mí de nuestros pecados. Qué hermoso pacto. Por eso somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Somos nuevas criaturas. Para entender esto mejor, miremos el pacto antiguo y el nuevo pacto. Según Hebreos 8:6, miremos lo que dice. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Bien, hermanos, bajo el antiguo pacto, la salvación, escuchen bien, y la buena relación con Dios se producía mediante la fe expresada por la obediencia a su ley y a su sistema de sacrificios. Esto tenía tres propósitos principales en el Antiguo Testamento. En primer lugar, le enseñaba al pueblo de Dios la gravedad de sus pecados. Y el pecado separaba a los hombres de Dios, del Dios Santo, y podían reconciliarse con Dios
y encontrar perdón solo mediante el derramamiento de sangre, según Éxodo 12, 3 al 14 y Levíticos 16, que hablan, hermanos, sobre el sacrificio en la Pascua para que fueran salvos los primogénitos. Tú y yo un día llegamos, hermanos, y se nos habló del nuevo pacto, pero ya no fue necesario de sacrificar un animalito perfecto, porque el sacrificio perfecto, hermanos, lo hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Por eso ahora ya no se necesita derramar sangre. En segundo lugar, proporcionaba un camino para que Israel llegara a Dios por la fe, la obediencia y el amor, al ofrecer tales sacrificios. Y en tercer lugar, señalaba o prefiguraba el perfecto sacrificio de Cristo por los pecados de la raza humana, según Éxodo 12, 3 al 14. Pero Dios, escuchen bien, Dios se hartó de los sacrificios de su pueblo, porque ya no lo hacían con reverencia y seriedad, sino solamente por inercia y hipocresía. ¿Recuerdan la vida de Saúl? Ahí fue donde Dios habló a través del profeta Samuel y le dijo: hastiado estoy de vuestros sacrificios. Esto llevó a nuestro Dios a poner espíritu de profecía sobre Jeremías, declarando que en el futuro Dios haría un nuevo pacto con su pueblo y sería un pacto mejor. Ahí en Jeremías 31, 34. Viene el Espíritu Santo sobre Jeremías y quedan registradas estas palabras, hermanos, en la Biblia, declarando así Dios que era necesario de un nuevo pacto para la humanidad, porque el pacto en los sacrificios eran abominables delante de nuestro Dios. Por eso, hermanos, cuando tú vienes a la iglesia, el Nuevo Testamento dice que el mejor sacrificio que el creyente puede ofrecer es un culto vivo, agradable, racional para nuestro Dios. Entonces venimos a este lugar a ofrecerle culto a nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero con los 5 sentidos. Qué interesante. Hermanos, miren lo que dice Jeremías. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Esta declaración es la única y explícita profecía con referencia al nuevo pacto, hermanos, que venía y que se ejecutó, hermanos. Ahora bien, el nuevo pacto, el Señor lo instituyó
en la Santa Cena con sus discípulos. Este nuevo pacto trae a los que corresponden con fe y obediencia, hermanos. En este nuevo pacto les trae solamente, hermano, el recordatorio de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Sin olvidar, hermanos, que este nuevo pacto y su propósito es de conceder gracia y bendiciones divinas al tomar la Santa Cena y anunciamos la venida de nuestro Señor Jesucristo hasta que Él vuelva. Hermanos, ¿entienden lo importante que es tomar la Santa Cena? Cuando tú vienes y la tomas en ese nuevo pacto, tú estás declarando la muerte, la resurrección y la venida de nuestro Señor Jesucristo a la tierra. Es decir, en tu fe tú estás creyendo que las palabras que dio el Señor Jesucristo o el apóstol San Pablo son fieles y verdaderas. Entonces ninguna creyente, hermanos, puede dejar de tomar la Santa Cena, porque está otorgando otra cosa que el Señor no enseñó. ¿Entendieron, hermanos? Es algo tremendo. Hermanos, de manera específica, este es un pacto de promesa para que los que por la fe aceptan al Señor Jesucristo como el Hijo de Dios, estas personas reciben sus promesas y se entregan a Él y a las obligaciones del nuevo pacto, proveyendo perdón de pecados y salvación y vida eterna. Qué importantísimo, amados hermanos. La persona que viene a Cristo Jesús debe cumplir con estas ordenanzas. ¿Cuántos dicen amén? Todos, sin excepción alguna. Muy bien, ahora miremos el por qué es tan necesario alimentarnos del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, pero simbólicamente. Según Juan 6:53 al 56, Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Verso 55. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. 56. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Qué lindo. Estos versículos debemos analizarlos según la Escritura para poder entender su contexto espiritual de la siguiente manera. Bien, si no comemos la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Esta oración, hermanos, muestra la necesidad de alimentarnos de nuestro Señor Jesucristo cada día. ¿Cuántos dicen amén? No cada semana,
sino todos los días. Por eso hay muchos debilitados. Por eso hay muchos caídos. Porque no están cumpliendo con las ordenanzas del nuevo pacto en sus vidas. Esto es una señal cierta de que no hay vida espiritual en nosotros. Y la prueba es esta: si no tenemos deseos de adorar y buscar de nuestro Señor Jesucristo y no nos deleitamos en Él, nuestro espíritu no tiene hambre y sed de Él, de seguro que la persona o tal creyente está muerto espiritualmente. Qué tremendo. Todos los días, hermano, nosotros debemos de doblar nuestras rodillas al Señor y comer el pan de vida. Amén. Que es la palabra bendita de nuestro Dios. ¿Se acuerdan cuando el Señor dijo: yo soy el pan de vida? Yo soy el maná que descendió del cielo. Qué tremendo. En segundo lugar, es una verdad que si no obtenemos, hermano, que a través de ella obtenemos la vida espiritual. Por la fe en nuestro Señor Jesucristo. No podemos, hermanos, obtener la vida espiritual por otro medio, solamente por Él, ya que la Escritura dice: separados de Él nada podemos hacer. ¿Cuántos dicen amén? Nada podemos hacer. Cuando todo está frustrado, cuando no te sale nada bien, cuando ya no encuentras la salida, es porque tu vida espiritual está en decadencia. Pero si tú obedeces y te humillas, hermano, Dios pone todas las cosas en orden. La pregunta es, hermanos, ¿nuestro cuerpo podrá vivir sin el alimento ordinario? ¿Cuánto podrán vivir nuestras almas sin el pan de vida que es nuestro Señor Jesucristo? Ahora entendemos esto, que comporta, hermanos, y cuáles son los beneficios de alimentarnos, hermanos, de nuestro Señor Jesús. En primer lugar, fíjense bien, seremos, dice la palabra, lo dijo Él, somos uno con Él. A veces, ¿por qué el creyente se siente solo y devastado? Hermanos, porque le falta, hermanos, la unión con Él. Jamás el creyente se debe de sentir solo. Es que me siento solo, jamás. ¿Sabes por qué? Tienes que unirte con Él. Y yo, dice el Señor Jesús, con Él. Y somos uno. Recuerdo ese canto que yo cantaba mucho, que decía: somos uno en el Espíritu, somos uno en el Señor, y sabrán que somos uno en el Señor. De la generación de Jesús. Canto hermoso, yo siempre lo cantaba ese canto. Eso significa las palabras del nuevo pacto en Cristo Jesús.
yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Qué lindo, qué lindo. Amados hermanos, seremos uno con Él, ya que dice que el que come su carne y bebe su sangre, permanece en mí y yo en Él. Y el apóstol Pablo dice, fíjense bien, reafirmando esta doctrina, que el que se une al Señor es uno solo con Él. 1 Corintios 6:17. Esto indica que es un acto de fe donde se establece una íntima comunión con nuestro Señor Jesucristo. Es decir, Él está en nosotros y nosotros en Él. Tú agarras la palabra, te unes con Él. Tú ayunas, te unes con Él. Oras, te unes con Él. ¿Tú crees que estás solo? Jamás. El Dios infinito que hizo un pacto con su Padre y con la humanidad, siempre estará contigo. Esto nos revela la magnitud que hay entre nuestro Señor Jesucristo y los creyentes, de tal forma que nuestro Señor está ahí con nosotros en los momentos más penosos y difíciles de nuestra vida. Quiero que escuchen bien esto. Hermanos, nosotros no somos huérfanos. Tenemos un Padre Celestial. Y tenemos a Jesucristo como nuestro hermano mayor, como nuestro único Dios verdadero, el unigénito Hijo de Dios que vino a rescatarnos del pecado. Escuchen bien esto. Él siente lo amargo de nuestros difíciles días, como también nuestras gloriosas victorias. Hermanos, no está solo. Él está contigo. Cuando tú estás afligido y triste, Él está ahí. Él llora como lloró por Lázaro en su tumba. Dice la Escritura que Él lloró porque le amaba mucho. Amén. Hermano, yo les amo en el amor de Cristo. A todos. Porque el amor de Dios me enseña que debo de amarlos. ¿Amén o no amén? Él siente. Él no se pone alegre cuando pasas momentos difíciles y que hay lágrimas en tus ojos. Él quisiera hacerse presente en corporalidad y ponerte la mano y decirte: hijo, yo estoy contigo, yo te voy a sacar adelante. Por eso es importante, hermanos, unirnos con el Señor en los momentos difíciles, para sentir que Él está contigo. ¿Sí conciben esto? Para decir que Él ahí está, en lo más difícil de tu vida, ahí está contigo. Tenemos un Dios bondadoso y hermoso. ¿Quieren darle un aplauso al Señor Jesucristo? Gracias, Señor. Yo siento la presencia del Espíritu Santo. En segundo lugar, dice el texto, que tendremos vida y vida eterna por medio de Él. Es decir, todos los creyentes genuinos reciben esta vida divina en virtud
de nuestra unión con Cristo, así como el Señor vivía del Padre y su alimento era hacer la voluntad de su Padre, para nosotros los creyentes, el vivir es Cristo. Amén o no amén. Y el morir es ganancia. Vivimos para Cristo y si morimos, nos vamos con Él. Qué lindo, ¿no? Filipenses 1:21, ¿recuerdan eso? Pablo lo dijo a los filipenses. Pero miren lo que dice Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, dice, lo vivo en la fe del Hijo del Hombre, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Todo lo dio Jesucristo por ti y por mí, todo. Amén o no amén. Bendito sea el Hijo de Dios. Hermanos, el que comiere, dice, y bebiere mi carne, comiere mi carne y bebiere mi sangre, tiene vida eterna, y el que come del pan de la vida, vivirá para siempre. Hermanos, ¿cuántos pueden decir amén? Bendito pan del cielo, el Verbo que se hizo carne y habitó con los hombres, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, a nuestro Señor Jesús. Hermanos, este es el pan de vida. Aquí se encuentra todo. Para los momentos difíciles, aquí está todo, Israel. Para los momentos frustrosos, aquí está la respuesta. Para las 1000 preguntas, aquí está la respuesta. ¿Cuántos dicen amén? El nuevo pacto. Bien, hermanos, los elementos que se utilizan en la Santa Cena del Señor son el pan sin levadura, ya que la levadura significa ¿qué? O simboliza el pecado. Por eso tiene que ser en la Santa Cena pan sin levadura. En este caso, lo que nosotros usamos son galletas saladas, porque no traen levadura, símbolo del pecado en el hombre. Y el jugo de la vid, símbolos que expresan nuestra participación de la naturaleza divina de nuestro Señor Jesucristo y sus hechos en la cruz del Calvario. Concluyamos de esta manera, recordando que la Santa Cena es un memorial del sufrimiento y muerte de nuestro Señor Jesucristo según Lucas 22:19. Y de la misma manera es una profecía de su segunda venida. Y por lo tanto es un medio de comunión para todos los creyentes hasta que nuestro Señor Jesucristo venga. Primera de Corintios 11:24-31 y Primera de Juan 1:7. La invitación hoy para nosotros es esta. Cualquier creyente
que le haya faltado al Señor según puede ser perdonado. Y el perdonado puede participar de la Santa Cena y unirse con el Señor, tomándola dignamente en arrepentimiento. Qué momento más maravilloso es que un creyente, después de haber pasado difíciles momentos o días de prueba o tal vez meses de gran angustia, que ha salido victorioso y que te ha anunciado sobre la Santa Cena o la Santa Comunión, la postura debe de ser de tal creyente apresurada y prevenida, para que nada ni nadie le impida venir al altar y tomar la Santa Cena y sentir la presencia del Señor al hacerlo. ¿Cuánto tiempo, hermanos, ha pasado en algunos creyentes sin tomarla? Porque se sienten indignos por una cosa u otra. Jamás debemos de decir: no la puedo tomar. Cuando se ministra la Santa Cena del Señor, el creyente bautizado debe cumplir con lo establecido por el Señor en su santa palabra, y deberá hacer todo lo imposible por llegar al altar y ser partícipe de ella. ¿Cuántos dicen amén? Cuando se anuncia, hermano, la Santa Cena, todos los que estamos deberíamos de apresurarnos y llegar a este altar y decir: yo quiero participar de ella. Hermanos, tú no hiciste o yo no hicimos el sacrificio para salvarnos a nosotros mismos. Lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Amén o no amén. Y lo hizo por amor a ti y a mí. Porque te amaba, porque te sigue amando a pesar del carácter que tengamos, la personalidad que tengamos. Él nos sigue amando. A pesar de las faltas que tenemos, Él nos sigue perdonando. Cuando anunciemos la Santa Cena, tú debes sentirte partícipe de ella, porque abogado tenemos para con el Padre, a Cristo Jesús, Señor nuestro. Dale un aplauso fuerte al Señor por su bendita palabra. Amén. Pónganse de pie, hermanos. Te exaltamos, Jesús.